tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H., escritor y autor del libro La Sociedad Moderna y locutor de su programa, La Sociedad Moderna, a través de GES TV, TV Aprendiendo. Muchas gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio para poder platicar el día de hoy con ustedes y llegar a sus pantallas y hacer un programa más, esperemos, muy entretenido, divertido y sobre todo interesante para todos nuestros queridos alumnos de la generación Z, los alumnos de las escuelas secundarias técnicas y también para los docentes, que sea de suma importancia, y hoy sobre todo para los padres de familia. Me parece que va enfocado el programa porque vamos a hablar acerca de psicología infantil, algo que definitivamente de repente es como mucho de radio pasillo, como que la gente opina, dice y hace, pero a la hora de tener realmente un consejo práctico, de saber realmente con quién acudir, me parece ahí es donde tenemos algunas deficiencias como padres cuando surge algún problemita ahí con nuestros pequeños, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es precisamente acudir a un especialista que, bueno, es psicóloga, yo creo que desde nacimiento, por profesión, por gusto, por estudios, por lo que ustedes quieran, y sobre todo es una persona capacitada y que lleva muchos años impartiendo la parte de la psicología y apoyando específicamente el tema infantil. Entonces me parece que eso es bastante agradable que podamos tener una persona así. Entonces, antes que otra cosa, felicitarlos por el Día del Niño la semana pasada, y volvemos a hacer la encuesta que hicimos en todos los otros programas de radio también, el por qué, que nos digan por qué después del Día del Niño inmediatamente está el Día del Trabajo. Es una cuestión personal que nadie me ha sabido responder. Esperemos que a través de esta transmisión nos puedan decir por qué. Los invitamos también a que lean el libro de La Sociedad Moderna y lo adquieran a través de las diferentes librerías del Sótano, el Péndulo, el Fondo de Cultura Económica y a través de www.jorgeescamillah.com. Y aprovechando que también, aparte de psicóloga, es escritora, entonces va a estar muy enriquecido el programa. Vamos a abrir entonces las cámaras y micrófonos para que nos pueda acompañar en esta transmisión nuestra amiga Mónica Morales. Moni. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a ustedes que están acá con nosotros. Un gustazo. Oye, fíjate que el tema de la psicología sí es algo como que de repente todo el mundo habla, pero es complicado acercarse con la persona correcta, ¿no? Fíjate que está padre tu pregunta porque la visión de la psicología cambió a raíz de la marihuana y de los movimientos del 68, de los 70. Los psicólogos estábamos destinados antiguamente, tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para los locos. Y entonces en el momento en que empieza a haber estas cuestiones de salud mental, de salud psicológica, se abre toda la posibilidad de que la psicología entre a las casas de cualquiera, ¿no? Entonces, de entrada está bien bonito que lo digas, no estamos dedicadas solamente para los locos. Porque así les decían, ¿no? Los psicólogos. Exacto, ¿no? Así sí. Como vas al médico para la salud física, el psicólogo lo que hace es brindar una salud emocional. Y bueno, a veces no sé qué hacer con mi vida, ya vi todas las posibilidades, ya visité a todos los cuates, ya me tomé todas las cervezas y de todos modos no tengo una respuesta, pues bueno, no hay ningún problema. Nosotros los psicólogos estamos disponibles siempre para... Y es psicología clínica, que también es un punto importante. Eso es bastante bueno mencionarlo, fíjate. Claro. Ahora, vámonos específicamente a donde a muchos nos duele, que es el tema de los niños. A los niños, vámonos a los niños. Porque, digo, me queda claro, de repente uno como adulto vive situaciones complicadas y como dices, te guías con los amigos, te vas a echar un drink, o las mamás van a platicar con las amigas y lo que sea, pero llega un punto en el que dices, ya probé de todo y aún así no veo cómo poder llegarle yo a mi hijo, ¿no? Hay situaciones muy claras en las cuales requiere el apoyo de los papás, por ejemplo, y es con la que vamos a abrir el programa, el tema de cuando el niño entra a la escuela, ¿no? Yo siempre veo ahí dos reacciones. El típico niño que así de, no, mamá, no me dejes aquí, no sé qué, y el otro que, adiós, mamá, ¿no? Y se van así como cualquier cosa. Entonces, en cuestiones de psicología, por ejemplo, ¿cómo podemos revisar esa situación? Claro, es importante hacer mención que también la modernidad ha llevado a las parejas a que desde muy temprana edad, 40 días de nacidos, los chicos entren a la guardería. Sí, es correcto. Entonces eso va a cambiar toda la perspectiva y toda la visión de la situación. ¿Por qué? Porque desde los 40 días empiezo a convivir con muchísimos niños, me empiezo a sentir muchísimo más cómodo, ¿no? Entonces va a fomentar la sociabilización, va a fomentar el lenguaje, va a ayudar a que el niño sea más independiente. Entonces las guarderías son una opción maravillosa para todos los niños. Ahora, el problema es cuando estoy en un estilo de vida muy conservador, que eso significa quedarme en casa, quedarme con mamá, quedarme con abuelita, y entonces no salgo de la casa y entonces de repente me presentan a un grupo de personas, me llevan a la calle, me hacen despertarme temprano, tengo que desayunar, el lunch, el uniforme. Sí. Entonces son tantas demandas para un pobre pequeño que se le viene el mundo encima. Entonces
Fíjate que ya hay sistemas en algunas escuelas que se les llama como ratitos. Bueno, no que se les llame ratitos, sino que tú puedes introducir a tu gordo, a tu pequeño, por ratos, 1 hora, 2 horas, que ellos vayan a la escuela, que estén ahí, se acostumbren, y entonces esto no les va a causar. O sea, al final es como una separación. Me separo del núcleo. Ahora, el problema no es que me dejes en la escuela. El problema es que yo tengo miedo y tengo susto de que no regreses. Ándale, sí, sí. O sea, más bien es lo que me da miedo, ¿no? Que no vayas a regresar y que me vayas a dejar aquí. Sí. Y entonces pasa como una quincena, tal vez un mes, en donde el niño dice, ah, bueno, mamá siempre regresa, o el abuelito, o la abuelita, o quien sea, y entonces ya empiezo a sentirme seguro. Pero más bien el miedo es al abandono. Ándale. Y entonces supongo que tiene que ver mucho el cobijo que dé los padres en esta etapa, porque como dices, hay los que dicen, bueno, adiós mamá y nos vemos, ¿no? Y después de determinado tiempo ya saben ellos que regresa la mamá, el papá, el hermano mayor, el abuelo, lo que sea, pero hay otro que desde el principio le cuesta mucho trabajo el adaptarse y el decir, bueno, ¿por qué me dejan aquí, hombre? Pues si yo estaba bien en casa de mi abuela o cosas así, ¿no? Y yo creo que, mira, el sistema siempre, bueno, más bien el problema del sistema es la comunicación, lo dije al revés. Si dentro de nuestro sistema familiar no tenemos comunicación, Jorge, esto va a llevar a que al niño no se le ha explicado absolutamente nada. Sí. Entonces, si a mí me explican que voy a entrar a la escuela, que me la voy a pasar bomba, que voy a jugar, que voy a aprender un chorro de cosas y que voy a generar muchos amigos, el niño ya va a ir con muchísimo gusto a la escuela. Completamente. Y más si tiene hermanos mayores, porque el hermano mayor pues siempre te da un poquito de envidia de por qué ellos van a la escuela y yo todavía no. No saben ni a qué, pero Ahora, a la escuela. entonces fíjate que el caso ya que mencionas, así un poco fuerte o grotesco, digamos, es esa mamá que está apegada por su hijo. El problema no es el hijo. Sí. El problema es la señora o el señor que no quieren que el niño se vaya a la escuela, que dicen está demasiado pequeñito ya que se quede. Ándale, sí. Y entonces el problema no es del pequeño, el problema es de los papás. Sí, porque me queda claro, digo, por ejemplo, la parte mental, psicológica. Muchos dicen, es que ya tiene 5 o 6 años, ya está en edad para, pero me parece que hay una preparación previa, valga la redundancia, en donde tiene que intervenir mucho la familia para que psicológicamente tú lo estés guiando por el camino, claro, para que cuando entre a la escuela sea la edad, no sé cómo se diga, ¿Escolar? Ajá, la edad escolar y psicológica para que el proceso entonces sea... Sí, los niños están aptos para entrar ya a la escuela alrededor de los 2 años y medio, 3. Ah, mira, ok. O sea, a esa edad el niño ya tiene que empezar a socializar y tiene que empezar a separarse de los papás, ¿no? Los papás son los que no pueden. Sí. Porque los papás son los que lo ven como muy peque, que no mi gordito todavía no va, que no vaya a la escuela. Exactamente. No, la realidad es que esa es una muy buena edad, por horas, lógicamente, porque si te pones a ver el jardín de niños, trabajan 4 horas, entran a las 9, salen a las 12. Bueno, dependiendo, ¿no? La escuela. Sí, sí, sí. Entonces, el niño ya tiene esa madurez, hay cantos y juegos, hay música, hay colores, hay psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, todo lo que el cerebro en esa edad necesita. Por eso es importante que el niño vaya a la escuela previo a la primaria. Es correcto. No, el conocer el derecho izquierda, ¿sabes? Hay gente que dice, dale la vuelta a la derecha. No, espérate, me señalaste tu otra derecha, sí, ¿no? Exactamente. El botar una pelota tiene mucho que ver todo con maduración de las neuronas. Okay. Entonces, es muy importante que los niños vayan a la escuela. De hecho, ya es muy común, o sea, más bien son en las zonas rurales, en donde a lo mejor todavía me cuesta trabajo mandar a los niños a la escuela, pero porque no tengo dónde. Pero realmente un niño de 4 años ya tiene que estar. De hecho, a partir del segundo de preescolar es obligatorio. Ah, mira, ya es obligatorio. Fíjate que eso está bueno, porque nos vamos como a la creencia de otras generaciones o seguimos como ese ritmo habitual, ¿no? De que, ay, pues es que yo me acuerdo que a mi papá me decía que lo metieron a tal año de escuela y a mí me metieron, y entonces cuando tú eres papá, como que tiendes a repetir ese Sí, no, ese ya no patrón. se puede, ya no se puede. De hecho, ya, por ejemplo, cuando tu hijo entra a la primaria, ya necesita tener 2 años cursados de preescolar, de manera obligatoria. Mira. Eso está bueno, digo, al final del día es parte del desarrollo psicomotriz que requieren ellos para que cuando entren a la etapa de la primaria sea también más fácil. Imagínate la lectoescritura, o sea, es muy complicado leer y escribir si yo no tengo un previo de hacer, o sea, para eso son las bolitas y los palitos precisamente, para que el cerebro madure y agarre fuerza. O sea, cuando estamos hablando de madurez del cerebro es eso, o sea, es como un periférico con un viaducto, con un circuito interior, y entonces todo eso tiene que madurar. Completamente. Y entonces el niño no puede adquirir la lectoescritura si todavía no está listo
mentalmente. Muy bien. Fíjate cómo nos vamos a ir brincando, o bueno, avanzando etapas más bien en la parte educativa. Ya estamos en el kinder, o bueno, en el pre, y entonces libras como ese miedo, o afrontas como niño ese miedo, y te ayuda a los papás, mucho, poco, lo que sea, pero das el siguiente brinco. En la primaria, por ejemplo, ¿qué tan complicado o qué tanto involucra a la familia en la parte psicológica? Mira, la primaria es un momento, a mi juicio, muy personal, lo digo, muy fuerte psicológicamente, porque el patio es enorme, aunque no lo sea. Okay, sí. ¿No? O sea, yo como niño lo veo enorme. Ajá. Y entonces, si tengo que compartir el recreo con los grandes, ¿y quiénes son los grandes? Pues los de sexto, ¿no? Y no son grandes, y los ves como unos monstruos. Y entonces se roban a lo mejor mi sándwich, y a lo mejor en el patio somos demasiados, y entonces me pega la pelota. Y entonces sí es un momento de estrés emocional grandísimo para los peques. Y aparte, papá y mamá no están ahí para defendernos, entonces tengo que aprender a defenderme yo. Sí, es cierto. Y tengo que aprender a vivir en pandilla, que también eso está padrísimo, ¿no? El hacer mi pandilla con la que juego en el recreo. Y a lo mejor ya comparto, no sé, algún deporte con ellos por la tarde ahí mismo en la escuela. Entonces es un momento culminante en el desarrollo de cualquier personalidad, porque tengo que aprender a valerme por mí mismo. ¿Qué consideras que sea más importante en el desarrollo de los niños? ¿La parte de la primaria, como dices, donde empieza todo este desarrollo y demás, o en la secundaria, que es donde teóricamente dicen que se les empieza como a desarrollar el carácter? ¿La parte del carácter de la secundaria? No, fíjate que está bien interesante eso. ¿Sí? Los primeros 5 años. Son los primeros 5 años de vida. Okay. O sea, tú unos 5 buenos años de vida le das a tu hijo va a ser un éxito. Pero si tú no tienes una solidez emocional, afectiva, en esos primeros 5 años, le va a costar muchísimo trabajo. Porque si tú crees en él, le das confianza, él en la primaria va a salir adelante. Ahora, fíjate que de la adolescencia se ha hablado como demasiado y se ha dicho que es terrible. No, no es cierto, la adolescencia no es ningún problema. El problema es que en la adolescencia están las hormonas, que me dan flojera, no quiero hacer nada, mis huesos crecen, mis músculos también, entonces estoy guango. Y aparte estoy lleno de barros. Ándale. Y la chica me gusta. Y entonces yo así todo guango, barroso, y la chica me gusta, entonces se mezclan demasiadas cosas. Entonces más bien el reto de la adolescencia es la socialización sexual, es la etapa psicosexual. Pero antes de esto ya se formó el carácter, y otro punto importante también para que lo sepan, ya se formó la personalidad. Fíjate, la personalidad se forma en los primeros 5 años. Caray, porque muchos se quedan con eso. E incluso yo te puedo decir, dentro de las conferencias y todo lo demás que de repente damos con los papás, dicen eso. No, es que mi hijo cambió mucho de primaria a secundaria. Entonces como que se tiene todavía esa creencia. Pero fíjate, vamos a hacer una pequeña pausa nada más para nuestros amigos ahí de Facebook Live, para que después sigan el programa completo en las redes sociales de Dejez Media Educativa. Entonces nos despedimos un segundín y aprovechamos entonces para hacer un corte y regresamos con el tema de la secundaria. Gracias, vámonos. Dejez Media, cerca de ti.
Listo, amigos, pues estamos de regreso aquí en la Sociedad Moderna, en De Gest TV, TV Aprendiendo, y estamos platicando acerca del tema de psicología infantil, perdón. Ya hablamos acerca de cuando el niño entra al kinder, cuando llega a la primaria, que nos damos la sorpresa ahorita con nuestra amiga Moni, que nos dice que entonces la parte del carácter y todo esto se forja los primeros 5 años y ya después vamos desarrollando otras habilidades y otros contextos. Pero ese es un punto bastante interesante, fíjense. Entonces, vamos a abrir de nuevo cámaras y micrófonos para regresar con Moni y hablar acerca entonces de esa transición entre la primaria y la secundaria. Sí, nos quedamos precisamente que tú decías que algunos papás comentan, mi hijo cambia mucho, claro. Exacto. Lo que pasa es que a nosotros ya se nos olvidó que pasamos por la adolescencia y entonces damos por hecho y damos por sentadas todas las cosas. Nosotros fuimos niños y nosotros jugábamos y a lo mejor estábamos panzoncitos, ¿no? Se me ocurre. Y entonces un buen día te estiras. Oigan, pero estirarse duele. Claro. O sea, también es importante que los papás sepan, los huesos cuando se estiran duelen, los músculos cuando se estiran duelen, si no vayan a un gimnasio 3 horas y vamos a ver si no les duele, sí, por supuesto. Entonces, imagínate, el pie crece, o sea, estamos muy pendientes como los cambios hormonales, sexuales, ¿no? Toda la piel me crece, entonces imaginen estar en un periodo de crecimiento, ¿no? O sea, total de mi cuerpo. Y para el otro lado, en mi casa me tratan como niño y como adulto, porque también esos son dobles mensajes. Como ya eres grande, haz esto. Ahora no, mijito, te traigo. Y entonces un día eres chiquito y otro día eres grande y así te traen. Más si le unimos a todo lo que genera el hipotálamo, lo que generan los neurotransmisores, pues bueno, es una etapa que dices, deberíamos invernar. Yo digo que sería más fácil. Unos 3 años, ¿no? No, Para pues sí, que... claro, con permiso voy a pasar a la adolescencia, me andan en 3 años y ahorita regreso, ¿no? Fíjate que sí es cierto, porque ahorita acabas de decir algo bien importante, el papel de los papás al momento de dar los mensajes. Sí. Hay unos que de repente son así como que, no, tú ya eres grande, labores domésticas, ¿no? Por ejemplo, tienes que hacer tu cuarto, tienes que lavar los trastes, tienes que hacer esto y esto y esto, pero estás muy chiquito para... No, y fíjate, la realidad es que las labores domésticas tienen que empezar a los 5 años, ¿no? Agarras tu plato, por favor llévalo, obviamente no lo vas a poder lavar, pero ya cooperaste, ¿no? Vamos a tender tu cama juntos, estírala. Pues si yo empiezo desde los 5 años, voy a tener un adolescente que fácilmente va a agarrar sus triques, los va a poner en su lugar y no me va a dar batalla. Exacto. Pero de todos modos va a pasar por la adolescencia. Sí. O sea, de todos modos va a estar insufrible y de todos modos va a sufrir porque también... me gusta mucho esa chica, me gusta mucho ese chico, y entonces empieza el autoconcepto y empieza la autoestima a generar problema, digamos, ¿no? Y aparte yo creo que es la edad donde se repiten como ciertos patrones, o estás, digo, como frase medio extraña, como de queda bien, ¿no? Cuando estás con lo de la chica, que de repente tienes tu club de amigos, y de repente, ándale, ve, y órale. Sí, claro, y las chicas igual, ¿no? Sí. O sea, empieza la maquillada y empieza el verbo coquetona y todo. Y entonces empieza, ahí es el despertar psicosexual. Y es un despertar muy, muy complicado porque también los medios de comunicación no nos ayudan. Sí. Entonces no nos ayudan con los estereotipos de belleza, no nos ayudan con las exigencias del medio. Entonces hoy por hoy ya, aparte de ser un poco delgada, también tienes que ser súper musculosa. Y entonces, pues bueno, ¿no? Los medios de comunicación también nos perjudican mucho. Completamente. Entonces tenemos que trabajar, o sea, imagínate, los papás tienen que ser súper claros y súper solidarios. Y si aparte pues tienen complicaciones a nivel pareja, pues esto no va a estar padre, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque, insisto, también es como una cuestión social. Y de repente, para los que ven que estoy volteando mucho hacia abajo, es que traigo yo aquí mi acordeón, si podemos hacerle un enfoque rapidísimo. Este es el libro de Moni, para que le echen un vistazo. Se llama La mirada psicológica del niño y es donde precisamente estoy agarrando para poder platicar sobre todos estos temas. Hace rato, por ejemplo, en De Gest Radio, en iVox, ya platicamos del proceso del divorcio. Entonces aquí estamos tomando otra etapa y el libro realmente está riquísimo porque tiene como muchas etapas naturales que de repente uno como padre, como dices, se le olvida, ¿no? Sí, que claro. vivió todo eso y ya cuando tienes al hijo dices, ay, pues es que yo no me acuerdo que era así. Sí, ya como si uno hubiera nacido grande, ¿no? ¿No les pasa? Sí, o sea, yo nací exacto. grande, no es cierto, todos éramos chiquitos y sufrimos y papá y mamá no nos quiso, etcétera, ¿no? Sí, todos vivimos por eso. Exacto. Y fíjate que allá en esa etapa de la secundaria, que como muchos decimos es como la más conflictiva, complicada por el cambio hormonal, bla, 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 surgen también, o no sé si sea antes, eso también sería bueno que no lo dijeras porque ya estás como desmintiendo muchos mitos de la época de las cavernas, ¿no? Que hay algunos comportamientos, por ejemplo, lo mencionas aquí en tu libro, la parte de la hiperactividad,
¿Qué onda con eso de la hiperactividad? Mira, la realidad es, y que esto te va a caer a ti muy bien por tu libro, es que en el momento de los 80s, cuando empezó a surgir la tecnología, todo esto de tecnología que hoy por hoy tenemos y que ya nos manejamos como si fuera algo del común, pues no era del común, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió en los 80s? Que estas personas, papás, empezaron a entrar en la tecnología y entonces eso aceleró, digamos que sus procesos cognitivos, ¿va? Entonces ya pienso más rápido, capto más rápido. Entonces, mientras que a lo mejor teníamos que meter el dedo para darle giro a el teléfono y empezar a esperar que regresara, ¿no? Hoy por hoy, y entonces eso hace que nuestros procesos mentales sean más rápidos. Entonces, a lo mejor yo no capto la información tan rápido como tú y como el Ale, ¿no? El Ale está detrás de la producción. Entonces, digamos que por edades, ellos captan la información así, más rápido, y yo tengo que quedarme más tiempo viéndolo. Entonces, un niño que tiene hiperactividad es un niño que capta la información demasiado rápido, y entonces se aburre. O sea, versus el resto de los otros, ¿no? Sí. Ok. O sea, el capta tiene una capacidad de captar la información. Ya la capté, ya la entendí, ya la comprendí. ¿Y ahora qué hago? Compañero, te molesto. Ajá. Y entonces, sí. ese es el problema, porque los profesores tienen un grupo de 40 niños, 50 niños, 60 niños, y bien les va. Sí. Y entonces, obviamente, lo que necesito es controlar a ese grupo. Y entonces ya Juanito, ¿no? Ya se distrajo y empezó a molestar a Alejandro y empezó a molestar a Ernesto. Y entonces los tres ya me hicieron aquí un desgargate en el salón de clases. Entonces, no es que el niño tenga un problema en sí, que tenga necesidad de atención. Sí necesita aprender a regular su conducta, eso sí, necesita ajustarse a comportamientos adecuados socialmente, pero hay tanta energía en él que necesita deportes. Ahora, antes el deporte era el karate, no, es la natación, regresar al béisbol, o sea, tengo que estar estímulo, movimiento, entonces ya hay una serie de cuestiones, ¿no? Escalar, la robótica, por ejemplo. Entonces esos niños necesitan distraer su mente. Ahora, la verdad, y tenemos que ser honestos, algunos profesores, ¿no? Y mira que yo soy docente de carrera, hacen la vida en el aula muy aburrida. Entonces, la verdad es que el docente tenemos que ser teatreros, tenemos que ser dramaturgos, tenemos que ser músicos, tenemos que... Porque al final tenemos a muchísimas personas con características diferentes. Y te vuelves una influencia como profesor, ¿no? Yo siempre lo he visto así. Eres. O sea, ¿por qué? Porque si tú no tienes cuidado en tu comportamiento, si tú no tienes cuidado en tus palabras, pues al final ese pequeño que tú no te estás dando cuenta, profesor, que te está viendo, te está imitando. Entonces es una labor muy bonita, pero es una labor desgastante. Completamente de acuerdo. Y entonces yo creo que ahí el rol complicado como profesor es ver cómo tratas a ese alumno que ya acabó, que ya hizo lo suyo y que está pique y pique allá Juanito las costillas. Sí, yo creo que siempre, ¿no?, hay actividades extra para ese pequeñito que ya terminó. Entonces, ¿sabes qué? Ayúdame en esto, haz esto otro, ¿no? O te traje este cuaderno en especial para ti, para que te entretengas mientras, ¿no? Eso está bueno, fíjate. Otra de las cosas que viene por acá en el libro de Moni es el trastorno de déficit de atención. Sí, exacto. ¿Que es diferente? No, fíjate que cuando yo escribo este libro me meto a una investigación muy profunda y me doy cuenta y descubro que es un invento generado por una industria farmacéutica para poder vender un medicamento. Y entonces que el trastorno de déficit de atención como tal no existe. Sino que son niños, uno, que captan la información demasiado rápido, dos, que tienen un proceso más al interior que al exterior. Y entonces les cuesta mucho trabajo socializar o les cuesta mucho trabajo estar para afuera, pero porque están en un mundo interior. Y yo creo que fue el nacimiento de estos nuevos niños cibernéticos, que yo les llamo ahora, ¿no? Y entonces no siguen las reglas, se aburren fácilmente. Pero también, y hago también mención en el libro, que existe la hiperquinesia. Eso sí, que la hiperquinesia es como una falla, hagan de cuenta, en la carretera neuronal. Como si hubiera un bache y la secretaría no fuera a componerlo. Y entonces sí hay que dar cierto medicamento para que fluya. Entonces hay que llegar a repavimentar, por decirlo de una manera más sencilla, ¿no? Ahora, algo que es bien importante antes de pasar al siguiente concepto que viene acá, ¿cómo se puede tratar o cómo puedes apoyar al niño que tiene cualquiera de estos dos? Yo siempre he dicho que acudamos a un profesional serio, un profesional, como ya lo hemos dicho en todos lados,
que tenga credenciales que lo acrediten y que le hagan un estudio a profundidad si no hay ningún problema. Normalmente cuando hay problema de déficit de atención o hay problema de hiperactividad muy fuerte, mandamos al niño a observación neuronal con un pediatra neurólogo, que ellos son los que se encargan de revisar esto si no hay una hiperquinesia, si el cerebro está trabajando bien. Y con base en esto, pues bueno, al final el libro que tienes en tus manos fue un pretexto gracias al curso de terapia de juego, porque nosotros damos la formación para ser terapeuta de juego, para ser terapeuta con niños. Eso me gusta, a ver, platícanos qué es eso de la terapia de juego. Nosotros damos terapia a través de los juguetes, porque el juguete es un modo en donde el niño puede proyectarse, puede decir que le da tristeza, que le da miedo, que le enoja, porque no hay otro modo para el niño de poderlo expresar. Entonces el juguete es un medio muy adecuado. Y entonces la terapia de juego es con enfoque humanista, que eso significa que estamos más en contacto con esta película de Intensamente, ¿no? Sí. Con las emociones, con los sentimientos, cómo poder entender todo esto. Y entonces nosotros en la formación, entonces el libro sale precisamente porque no había libros hechos en México que tuvieran que ver con esto, eran libros importados. Entonces la sociedad de niños mexicana no tiene nada que ver con la norteamericana, con la chilena, con la brasileña. O sea, los niños en México son otra cosa muy diferente. Sí. ¿Y de ahí salió? Es otra cultura, son otras costumbres, es otra manera de pensar, es otro todo. Y fíjate que algo que a mí siempre me surge la duda, porque una cosa es que tengas las técnicas, ¿no? Que puedas apoyar en este caso a los niños y todo, pero la parte más complicada, me parece, es siempre el generar ese, ¿cómo se podría decir? Ese vínculo, si es la palabra correcta, con la parte del psicólogo. Porque muchas veces uno como papá de repente es como no muy susceptible a estas ondas y entonces, ay, no, pues ¿quién me va a venir a decir? ¿Quién mejor que yo para saber de mi hijo y bla, 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 ¿no? Pero resulta que no, de repente una ayudadita, un comentario de como yo siempre lo digo, afuera de la burbuja, ese es, me parece que la palabra correcta, de afuera de la burbuja, te hace ver las cosas de otra manera. Entonces, ¿cómo es el acercamiento o cómo, más bien, cómo te ganas la confianza del niño una vez que ya accedieron los papás y dijeron, a ver, ayúdanos? Mira, la realidad es que para el niño nosotros somos un juguete más en el cuarto de juegos. Entonces, ni siquiera hay como necesidad de hacer gran cosa, más que ser honesto, ser empático, ser sincero, ser congruente, que yo creo que a veces a los papás lo que les cuesta mucho trabajo es la congruencia. Porque una cosa hacen y otra cosa piensan y otra cosa dicen. Ándale. Entonces, para el niño es como, a ver, no sé, se me ocurre como, no juegues con esto. Y no juegues con esto, pero la señora se pone a platicar con la comadre y lo deja jugar con esto. Ándale. Te doy media hora de jugar con tus tabletas y todo este relajo. Y después estoy platicando otra vez con la comadre y el niño está jugando 2 horas. Entonces creo que el problema es la congruencia. Entonces nosotros en el cuarto de juegos somos como somos auténticos, ¿no? Nos la pasamos bien, nos divertimos. Y entonces el niño nota esa sinceridad. Y yo creo que la parte también importante es que el niño nota que estamos interesados en ayudarle, comprometidos. Y eso el niño lo agradece mucho. Estoy de acuerdo, fíjate. Y pasa, siempre. Por ejemplo, cuando, no sé, estás platicando con tu mamá a esa edad, ¿no? Y te dicen, no, hijo, es que mira, esa niña ya te hizo llorar, o ese niño, no, X cosa. Y siempre tachas de loca, ay, sí, mamá, ay, sí, papá, tú porque no eres niño y no me entiendes y no sé qué. Y de repente el amigo o la amiga te dice lo mismo, ay, pues claro que tiene razón, ¿no? Claro. Entonces estamos en esa etapa de adolescencia donde todo es la influencia de los amigos, o en su mayoría, y de repente el papá queda como relegado en alguna figura que dice, ay, él porque ya está viejo y no me entiende, ¿no? ¿Cómo lidiar de repente con esa parte? Sí, si damos el salto a los adolescentes, pues al final el adolescente tiene que experimentar todo en cabeza propia. Él dice que él todo lo tiene que experimentar. Y sí es cierto. O sea, él tiene que experimentar la desilusión, tiene que experimentar el ilusionarse y que no le hagan caso. Ándale. ¿No? O sea, yo digo que ustedes los hombres tienen un hándicap que yo no podría tener. O sea, el valor de poderme acercar a una chica para que me digan que no. Ándale. O sea, eso no está fácil, ¿no? O sea, imagínate a los 12 años. O sea, ahorita a lo mejor dices, bueno, va, ¿qué onda? ¿Salimos? No. Pero a los 12 me cuesta como muchísimo trabajo. Sí, es complicado. Entonces, lógicamente, mis pares, que son mis iguales, me van a hacer sentir seguros, y mis padres, pues sí, con estos mensajes de, en el año 1, caña, mijito, mira, yo trabajé y me esforcé y... Exactamente. Pero yo creo, fíjate, ahorita que dices eso de niños, yo creo que como niñas también o adolescentes, también es complicado que te llegue alguien así de repente y que te diga, oye,
me gustas, no sé qué, como Sí, que no, también no dices, está nada a fácil ver, porque como le dices al cuatito, ¿no? Que no quieres, Ajá. que no estás interesada y aparte pues que para que no sienta feo. exacto, o al revés, Entonces, también ya si sabes, te o sea, gusta, el típico no eres tú, soy yo. ándale. Pues yo creo que ahí se aplica, ¿no? Desde ahí Sí, empezó el no eres tú, soy yo. exactamente. Sí, es muy difícil la Sí. adolescencia porque necesitamos a alguien neutral. Entonces yo creo que a veces el psicólogo es ese, ¿no? Ese neutral que más bien me explica la vida, no cómo lo viviste tú, papá, o cómo, ¿no? Entonces, papá lo traduce a cómo lo vivió papá, pero a veces no lo traducen, a ver, la vida es esto. Ajá, sí, O sea, se me ocurre como algo muy simple la puntualidad. ándale. Tienes que ser puntual. La vida te pide que seas puntual, porque si no te van a descontar. Y después de todo te van a correr. Entonces la puntualidad es un hábito para ti, ni siquiera es para mí. O a la edad de ellos, por ejemplo, si no eres puntual, no llegas al examen. Sí, Para que claro, lo entiendan, ¿no? O ajá. no llegas temprano a la fiesta y ya te perdiste Pero del papá baile. le decía, no, mira, yo a tus años era muy puntual. Ajá, ajá. Y hablarte con vos y con... Sí, 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 Entonces, sí. no, eso no funciona. Completamente de Tenemos que acuerdo. cambiar eso. Oye, Moni, y por ejemplo, aquí también vemos el caso, y eso me parece que es más común, cuando hay bajo rendimiento escolar. Es que mira, pueden ser tantas cuestiones, por eso que platicábamos hace rato de la salud emocional. Mis emociones me afectan en todo. Hoy, por ejemplo, que estamos grabando, si yo no me paré con buena pila, si yo no me paré activo, si no me paré chido, estaría así dando el programa, ¿no? Ajá. Entonces, la salud emocional es, a ver, qué me da tristeza? ¿Qué me enoja? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué soy tan fatalista? ¿Por qué dudo de mí? Pero eso no se enseña en las casas. Y a mi juicio es lo primero que se debería de enseñar en una casa. O sea, al lavar los trastes en algún momento los vas a aprender. Sí. Lavar tu ropa ya hay lavanderías. Planchar, pues ya hay en la misma lavandería, etcétera. O sea, el saber reconocer tus emociones, el saber actuar en consecuencia con tus emociones, creo que es el mejor legado que le puede ser un padre a un hijo. Completamente. Y ser muy transparentes en ese aspecto, ¿no? O sea, todo acto que hagas, bueno o malo, porque de repente es como la consecuencia mala, pero no, también hay consecuencias buenas. O sea, Claro. haces algo positivo, vas a obtener algo positivo. La vida es decisión. Ujú. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y entonces, hacia allá vamos. O sea, cada cosa tiene que ver. Pero entonces eso es, a ver, te lo voy a bajar a la vida, te lo voy a bajar a todos los días. No te lo voy a bajar a como yo lo viví cuando juntaba piedritas. Ándale, sí, sí, sí. Eso te digo que suena película ya de blanco y negro de los Soler y de... Ajá. No, ya estamos en otro momento. Sí, completamente de acuerdo. Pero yo creo que es parte también del proceso de la adaptación de la misma, como le llamamos ahora, ¿no? De la sociedad moderna, en la cual tenemos que emplear la parte tecnológica, los diferentes tipos de familia, que también eso es algo interesante en la psicología, ¿no? De cómo se comportan ahora los que tienen una familia convencional, papá, mamá, hijos, hermanos, y los que ya no lo tienen, los que solo tú y los míos y los nuestros, que se vuelvan a juntar y demás. Entonces, son como muchas cosas que de cierto modo van haciendo la vida más compleja para los adultos. Porque de repente para los niños pues es intramuscular, Anda, ¿no? pero para los adultos que viven arraigados en las ideas del pasado. Exactamente. Es que ese es el problema, ¿no? Que como adulto te tienes que autoactualizar. Ahora dices, la sociedad moderna tiene 18 años. Ya no es moderna. Es correcto. O sea, ya pasó, ya puede votar. Ándale, ya puedes votar. Entonces también es eso, o sea, siempre hablamos como el cine de hoy y la modernidad. A ver, no, espérate, la modernidad ya pasó. Pero pues tú, individuo, te tienes que actualizar, porque si no, chao, bye. Te quedas ahí. La fiesta continúa, contigo o sin ti. Completamente. Entonces de yo creo acuerdo. que a veces a los adultos nos cuesta como mucho trabajo. Y no pasa nada, le tenemos miedo, ¿sabes? Sí, y eso de afrontar el miedo, bueno, yo creo que da para otros 22 programas también, porque Sí. hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Pero mi querida Moni, platícanos acerca de tu libro, qué onda, qué hacemos, y obviamente si podemos consultarte para dudas. y Claro, demás. claro que sí. Me encuentran en Casa Shambhala, Mónica Morales. Ahí estamos anunciándonos todos los cursos, todos los diplomados que damos. Y también estoy como Mónica Morales en el Facebook. Y también, si me lo permites, tenemos un programa de todas las semanas que se llama Despertar Interior. Ahí estuvo de invitado. Así es. Ahí lo pueden seguir también. Y pues bueno, nada, el libro, tenemos una otra página que nos comercializa el libro, pues sería cuestión de que nada más me manden un correíto o sea, o me escriban inbox. ¿Redes sociales? Casa Shambhala Mónica Morales y también Mónica Morales, en Twitter estoy como Terapia Mónica Morales. Ay, sí es cierto, el canal de YouTube estoy como Terapia Mónica Morales, siempre se me olvida. Muy bien, perfectísimo. Pues ya está.
Esperemos que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta información y sobre todo que haya sido interesante. Estuvimos quitando como muchos mitos respecto al tema de la psicología, de las edades, del crecimiento, del carácter, etc. Entonces yo creo que vale la pena echarle un vistazo, la repetición al rato en el canal de YouTube de GES Media Educativa para que tenga la oportunidad de verlo completo y sobre todo, insisto, pues échale un vistazo. Al final del día es una reflexión, un punto de vista desde un especialista y también desde su servidor, que debe de ser complementado con la educación que ustedes estén dando en casa a sus hijos. Así que por el momento pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles a todos y cada uno de ustedes, al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio para platicar el día de hoy aquí frente a estas cámaras de GES TV, Te va aprendiendo, y sobre todo que tenga la oportunidad de seguirnos y escucharnos la próxima semana. Los invitamos también a que lean el libro de la sociedad moderna y bueno, que no se pierdan las transmisiones. Síganme en las redes sociales como Jorge Escamilla H. Y pues bueno, nos vemos, saludamos y escuchamos la próxima semana. Y gracias a la producción. Gracias.